La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Bienvenidos a Selfie a los 30, un podcast que busca ser el retrato de una generación, esa que tiene hoy alrededor de los 30 años. Y es que dicen que los jóvenes actuales ya no creen en el amor tanto como antes o que sus relaciones son más volátiles que las de sus padres. Y quizás la principal diferencia sea el menor peso de la tradición o de las expectativas sociales. Como en toda sociedad que avanza, el destino inevitable de la mujer ya no es hoy solo ser madre, bien sea por la precariedad que lo impide o por falta de ganas, mientras que muchos hombres, a su vez, se pueden acoger también al permiso para estar con sus hijos. También han cambiado los roles entre hombres y mujeres. El macho alfa se dice acorralado en la sociedad actual. El poliamor ya no es una palabra tan exótica como hace años. Las apps de citas son la nueva plaza pública y la figura del follamigo se abre paso en paralelo a las relaciones más abiertas o a la manifestación desacomplejada de la sexualidad. Y todo ello vamos a hablarlo aquí. Queremos dar voz a sus protagonistas y reflejar eso que mayores, medianos y pequeños hemos convenido en llamar un selfie. Hoy, en Selfie a los 30, el mundo de las relaciones. Selfie a los 30, un podcast de Estefanía Molina. Y para hablar del mundo de las relaciones, tenemos hoy aquí a 4 personalidades de mucha enjundia que nos van a contar cómo es su experiencia actual en torno a nuestra generación. Hola, soy Lidia Manot, soy coach, divulgadora y escritora del libro Amar más allá de la monogamia. Claro, es que el poliamor es la excusa de los hombres para aprovecharse de nosotras cuando nosotras en realidad no queremos y estamos aquí aceptando infidelidades. Y es como, hola, si fui yo la que yo quería salir de ahí. Y me dedico a compartir herramientas de gestión emocional para vivir el poliamor y otros modelos relacionales alternativos a la monogamia de forma sana, transparente y ética. Hola, soy Noemí López Trujillo y soy periodista especializada en feminismos. Sí que estamos como un poco acostumbrados a ver a veces a ciertos colectivos, a ciertas personas un poco como si fuese un poco un safari, ¿no? Que yo he escuchado mucho esta pregunta de ¿podrías estar con una mujer trans? Hola, buenas, soy Raúl, sexólogo y divulgador de masculinidades y sexualidad en la cuenta de Instagram Masculinidad Subversiva. Intentar hacer la vida mejor de las personas que me rodean. Y si eso conlleva tener que estar reflexionando y cuestionándome pues muchas de las cosas y actitudes y comportamientos que llevo a cabo, pues lo voy a hacer. Hola, me llamo Lucía y soy activista del espectro asexual. Tengo una cuenta en Instagram dedicada a la divulgación que se llama Acetivismo. También formo parte de ACES, Asexual Community España, que es la asociación que trabaja con la sexualidad en toda España. Sí que es verdad que, claro, al final podemos tener esas barreras porque nuestra atracción funciona de manera diferente. Entonces podemos necesitar llevar otros ritmos y, bueno, pues al final todo es entenderte con la otra persona. Y una vez hechas las presentaciones, me gustaría que empecemos hablando de los roles en las relaciones de pareja. Asumiendo que tenemos aquí a un representante del género masculino que ha reflexionado mucho sobre el papel del macho alfa, como dirías tú, Raúl, ¿qué crees que han cambiado entre las interacciones de hombres y mujeres? ¿Y cómo crees que se están adaptando hoy en día los hombres a la nueva situación? Pues a ver, creo que estamos en un momento complejo, ¿no? Porque precisamente a través del movimiento, ¿no? Y del movimiento feminista y de todas las reivindicaciones que ha habido alrededor de los derechos y libertades, ¿no? Que de alguna manera las mujeres estaban socialmente intentando promover, ¿no? y llamar la atención precisamente del sistema y, cómo no, de los hombres. Creo que hay muchos hombres que por un lado están perdidos ante esta situación, ¿no? Se ven como que esa figura de socialización de la idea de hombre que se les había dicho que tenía que ser no cuadra en un contexto actual. Y creo que esto provoca, ¿no? Por un lado, incertidumbre, ¿no? Y por otro lado, creo que también provoca esta reactividad que otros muchos hombres, ¿no? Que precisamente promueven discursos antifeministas, están sabiendo captar muy bien, pues bueno, en generaciones jóvenes, pero no tan jóvenes, pero bueno, pero creo que han sabido como canalizar muy bien esta incertidumbre y recogerla a través de una vuelta a resignificar la idea del hombre tradicional. Y creo que vivimos como en esta contradicción, ¿no? En hombres que entendemos que tiene que haber un cambio, que tenemos que repensar nuestra manera de estar en el mundo, mientras hay otros hombres que están intentando promover que no hay nada que cambiar y que de hecho estamos como perdiendo
nuestro espacio de alguna manera, ¿no? A mí me gustaría saber qué opinan las chicas. Yo voy a empezar ahí por Noemí, ¿no? Yo creo que a veces en los grupos de amigas ha habido a veces una reticencia a pensar, bueno, que esto del chico deconstruido es más una estrategia de ligue prácticamente, ¿no? Lo que llamamos así de forma burlesca el aliade, un hombre que te explica mejor que tú lo que es el feminismo y casi, ¿no? Le pones la puerta abierta porque dices, bueno, este hombre ha entendido lo que es la igualdad de género. ¿Cómo lo ves tú? Eso que estaba comentando Raúl. Pues mira, estoy bastante de acuerdo con lo que ha planteado. Sí que creo que estamos en un momento en el que tenemos que estar un poco alerta con cómo los jóvenes se están socializando, ¿no? en su identidad masculina, los que se identifican con esa identidad, pero sí que creo que también por otro lado hay una especie de criminalización de los jóvenes, ¿no? Que parece que, jolín, que son todos como una masa homogénea, mucho más fascistas, mucho más conservadores que generaciones anteriores, y yo creo que es muy matizable, ¿no? Entonces, sí que creo que hay un fetiche ahora del hombre deconstruido porque realmente tampoco sabemos muy bien qué significa, ¿no? O sea, tampoco se ha ahondado tanto en cómo se construye la masculinidad, se construye sobre, ejerciendo, ¿no? La fuerza y esos rituales que estamos viendo, por ejemplo, que veíamos hace unos meses, contra la feminidad, contra las mujeres, contra las personas racializadas, pero tampoco ha habido un abordaje sobre qué significa esa construcción. Entonces, hablar del hombre deconstruido es como hacia dónde, ¿no? Pero yo sí que me muestro un poco esperanzada porque creo que al final creo que lo fácil es mostrarse cínica, ¿no? O mostrarse pesimista y decir los hombres siempre van a ser iguales, no hay nada que hacer con ellos, todos los hombres son iguales, como estas retahílas que soltamos. Creo que la esperanza es un trabajo, como dice una amiga mía, y al final pues no es una cosa de los hombres tienen que ser mejores, es que les demos herramientas efectivas para ser mejores, pues como hace Raúl. Claro, creo que esto que muchas veces hace que depende de la burbuja en la que vivas, haya según qué cosas no se lleven a cabo, ¿no? Yo tengo la suerte de que en los espacios masculinos que comparto, que generalmente han sido siempre mixtos, lo cual creo que también ha intervenido en la persona que soy hoy en día, ¿no? El poder haber dado voz y escuchar y validar la voz de las mujeres a iguales, ¿no? Como le estaba dando a los hombres en estos grupos. Creo que de alguna manera, claro, en mi burbuja, todo esto de alguna manera hace que sí lo llevemos hasta un punto en el que podamos estar reflexionando incluso sin que nos provoque cierta reactividad. Es decir, quizás sí nos saque, ¿no? de nuestra zona de confort, pero en ningún momento acabamos como poniendo el foco en lugares como de sentirnos como víctimas de unos avances que ha podido haber en términos feministas, ¿no? O sea, nos sirve, en mi caso, yo llevándolo siempre a mí, es desde un lugar como para seguir mejorando hacia esa persona que soy y que de alguna manera quiero seguir siendo y quiero llegar a ser, que es como intentar hacer la vida mejor de las personas que me rodean y la manera en la que me relacione y haga sentir bien a las personas con las que voy a relacionar. Y si eso conlleva tener que estar reflexionando y cuestionándome pues muchas de las cosas y actitudes y comportamientos que llevo a cabo, pues lo voy a hacer siempre que considere que también dentro de mi sistema de valores tiene sentido. Sí, yo creo que en estos años ha habido un proceso de reflexionarlo muy ampliamente, y es cierto que a veces una parte del discurso feminista ha dado la impresión, y lo dejo en ha dado la impresión, de que prácticamente expulsaba a la mitad de la población, ¿no? Cuando hay otras corrientes claramente del feminismo que consideran es que esto sí los hombres no podemos hacerlo. Pero sí que es verdad, y lo decía también Raúl, un poco este auge de la ultraderecha, de postulados de la ultraderecha que han vivido de esa sensación de acorralamiento, vamos a llamarlo así. Hay muchos hombres, tal vez porque son jóvenes y no han entendido todavía un poco de qué va esto, porque han nacido en un contexto donde parece que el feminismo es el establishment. Algunos creen que la consolidación de los derechos de la mujer y de sus libertades públicas ha sido poco menos que una constante a lo largo de toda la humanidad. Y no es así. Pero ves cómo esos hombres a veces tienen esta idea, oye, que yo no soy un violador, que yo no soy un maltratador, que yo también sufro la precariedad, ¿no? Y hay un poco esa pérdida de rol. ¿Habéis escuchado hablar de los incels? ¿Qué son? La palabra incel viene de involuntary celibate, es decir, celibato involuntario. Se trata de una comunidad online de hombres heterosexuales que se definen a sí mismos como incapaces de tener relaciones sexuales con mujeres. Consideran que las mujeres tienen los estándares demasiado altos y que los excluyen, porque son feos, de poder tener relaciones con ellos.
Vamos, culpan a las mujeres y a la sociedad de que no tienen sexo, y eso les hace tener un sentimiento de odio profundo hacia ellas. Dentro de lo que puede parecer anecdótico o incluso gracioso, la realidad es que este grupo de hombres es muy peligroso, no solo por sus discursos antifeministas estrechamente relacionados con la extrema derecha, sino porque en Estados Unidos y en Canadá han llegado a matar a personas bajo el lema Rebelión Incel. Su caldo de cultivo se encuentra en la llamada manoesfera, páginas web, blogs y foros utilizados exclusivamente por este tipo de hombres que refuerzan entre ellos sus discursos de odio hacia las mujeres. Fuera del grupo de los violentos, pero dentro de la manosfera, están los llamados Men Going Their Own Way, hombres que van por su propio camino. Se trata de un subgrupo de hombres que renuncia a tener relaciones con mujeres porque consideran que la sociedad está corrompida por el feminismo y que nosotras somos malas y abusivas. Y yo te quería preguntar, y aún así, Noemí, si tuvieras que hablarle a los chicos que nos escuchan, ¿tú dirías que hoy en día es más difícil ligar con una chica? Actitudes de estas de, bueno, si quieres te llevo la maleta. Yo recuerdo que una vez me pasó, un compañero me dijo, te dirías de llevarte la maleta, pero me da miedo que te ofendas. Creo que es realmente la juventud de ahora es bastante abierta en cuestiones de sexualidad y sí que creo que hay como una parte de resistencia de, joder, pues no sé cómo entrarle a esta chica y además me han dicho que todas estas cosas ya no gustan. Bueno, pues a lo mejor es lo que hace falta es como unos referentes, una representación de qué otra manera se puede ligar con otras personas, ¿no? Y que no sea como a lo mejor la rom-com de los 90 y de los 2000, ¿no? Tampoco creo que sea más difícil, lo que creo es que hay como una cierta resistencia y una ausencia de lugares o de referentes a los que aferrarse. Luego, claro, si estamos todo el día también demonizando la pornografía, que también es como, obviamente no sustituye a la educación sexual, pero la pornografía, cierta pornografía, también es una forma de entender cómo se socializa, cómo nos socializamos en la erótica, ¿no? Entonces es como, les estamos diciendo que el sexo es como pernicioso, el sexo está mal, el sexo tal, y luego queremos que liguen de manera como natural, maravillosa, estupenda, y es como, no, pues es que la sexualidad es un terreno fanganoso y bueno, pues a veces se equivocarán y creo que lo que necesitamos es que tengan como más referentes y más herramientas para, bueno, como sentirse libres, ¿no? en la sexualidad sin que tenga que ser replicando lo que hacían sus padres hace 40 años. Las personas más jóvenes sí que hablamos con más libertad del sexo, no solo con nuestros amigos, con nuestros psicólogos, sino también con nuestras parejas. Y hay mucha más comunicación en este sentido, lo que permite que al final pues el sexo también sea mejor. Pero sí creo que vivimos la sexualidad de una manera más abierta, más natural, que se puede compartir entre colegas, que hay menos tabús para hablarlo y para asumir que nos puede gustar una práctica sexual sin miedo a pensar que es raro o que nos van a mirar mal. Y creo que eso es algo que nuestras generaciones sí tienen muy presente, frente a la de nuestros padres, donde pues pesaban más otros conceptos y se conocía igual menos o se ponían más límites. Pues creo que al final las relaciones, teniendo en cuenta la época de nuestros padres, han cambiado muchísimo. Al final, pues bueno, hay mucha más libertad, por así decirlo. Ha habido mucha más educación en torno a las relaciones sexuales, métodos anticonceptivos y cómo prevenir, pues eso, ya no solo embarazos, sino también las ETS y demás. Pues yo ahí la verdad es que eso es una cosa que tengo una gran duda. Porque obviamente yo nunca me he sentado con mis padres a preguntarles si cuando tenían mi edad o cuando estaban en la universidad o cosas así, si vieron pues algunas cosas que puedo haber hecho yo, ¿no? O sea, lo último que quiero saber es si mis padres han hecho un trío. Entonces tengo como un poco esa incógnita de es simplemente que nos han vendido que las cosas no pasaban y... Creo que ha cambiado muchísimo. Creo que antes no se tenía ningún tipo de información, ya no solo a nivel ITS, sino también a nivel consentimiento. Creo que ahora somos mucho más conscientes de lo que puede acarrear y de lo que suponen las relaciones sexuales. Creo que a nivel... no solo las relaciones heterosexuales, sino las diversas disidencias que hay han cambiado mucho y sobre todo es un tema de consentimiento. Eso lo ha cambiado todo. Yo creo que hay muchísimas nuevas formas de pareja, muchísimas nuevas formas de familia, nuevas formas de conocer a gente.
todo es diferente. Incluso seguramente la propia sinceridad entre la pareja, ¿no? El hablar de sexo abiertamente, de los deseos sexuales de una forma más sincera. El poliamor, por simplificarlo, sería al final el hecho de tener varias relaciones románticas y o sexuales al mismo tiempo, con pleno conocimiento de Sandra todas las Bravo, partes, divulgadora, con consenso, escritora y periodista con experta en transparencia, poliamor. con una ética. Sigue viéndose como una etapa, si quieres, de exploración de la juventud, como incluso algo que hace la gente pues que no se ha enamorado de verdad, o que está explorando, o que está confundida, o que quiere experimentar sexualmente, ¿no? Como que cuesta todavía mucho que se vea como una opción válida, como una opción a largo plazo, como una opción también de estructurarte socialmente y de montar tu vida, ¿no? Y me gustaría saber cuál es la opinión de dos personas que tienen un foco muy distinto en todo este tema. Son Lidia y Lucía, que se identifican respectivamente con el poliamor y la asexualidad. Seguramente dos orientaciones que no eran tan habituales de expresar en público en los tiempos de nuestros padres. Bueno, claramente estamos ante una perspectiva un poco más abierta ahora. Sí que es verdad que un poco hemos ido a aprovechar, ¿no? lo que esta época nos ha permitido, este espacio temporal, ¿no? Estamos aquí ante un mundo de posibilidades, de repente aparecen nuevos conceptos que no son nuevos, pero que vuelven como a repuntar, que es el poliamor, las relaciones abiertas, y de golpe es como, wow, pues mira todo lo que podemos hacer, pero es como que también tenemos que aceptar que todo esto que se está popularizando se está volviendo pues algo que parece casi como que está de moda, ¿no? O que ahora eres el raro si eres monógamo, ¿no? O monógama. Entonces, claro, hay una parte, creo, más profunda de las conexiones humanas que no podemos olvidar, y mi camino dentro de las no monogamias y a nivel personal y acompañando es que cuando empiezas a salir del molde tradicional de pareja, de golpe es como que se hacen evidentes muchas más cosas. Ostras, yo sé poner límites en las relaciones, sé comunicar lo que necesito, tengo una buena comunicación con mi pareja o mis parejas. Es como que abres un universo ahí que bueno, creo que se está vendiendo, o mucha gente se está sumando al carro de, pues yo quiero tener más de una pareja o quiero experimentar mucho sexualmente, pero nos falta, yo creo, aún madurar esta idea. Y son muchas las personas que están interesadas en la parte más madura, pero sí que es verdad que quizás hay las dos polaridades y estaremos navegando ambas durante un tiempo. Sí, fíjate que hablabas tú de que hoy en día, has dicho casi textualmente, casi eres raro por ser monógamo, ¿no? Y a la vez lo que parece que la gente busca más es la calidad en las relaciones, igual porque tiene muchas. Y ahí, antes de seguir con otros temas, me gustaría conocer la perspectiva de Lucía. Porque Lucía yo creo que tiene una mirada muy distinta a todo esto. Ella se reconoce a sí misma como una persona sexual, luego también profundizaremos sobre ese tema. ¿Y cómo ves tú el mundo hoy en día de las relaciones desde una mirada de una persona sexual? Y también si puedes introducir un poco de qué trata eso. Una persona sexual es alguien que o no experimenta atracción sexual nunca, o la experimenta pero con menor intensidad o frecuencia. Pero claro, esto no tiene nada que ver con el tema del deseo sexual. O sea, tú puedes ser una persona sexual y a lo mejor tener más deseo sexual que una persona que no es asexual. Las relaciones podemos experimentarlas de manera diferente, pero en el sentido de que podemos llegar a seguir como otros ritmos a la hora de vincularnos sexualmente, porque necesitamos, pues sobre todo, más comprensión, porque a lo mejor hay ciertos momentos en los que no sentimos la atracción, entonces necesitamos conectar de otra manera. Entonces, ya partiendo desde esta base, sí que es verdad que, claro, al final, y también un poco por supervivencia nuestra al final, hemos tenido que deconstruir mucho toda la cultura en relación al sexo, porque siempre te dicen que el sexo es lo mejor del mundo, que empiezas a ser una persona madura cuando empiezas a mantener relaciones sexuales, que si no disfrutas de tu juventud manteniendo relaciones sexuales es que vas a ser una persona amargada y, bueno, en fin, todo lo que se les ocurra. Entonces, desde nuestra perspectiva, por habernos deconstruido con estas cosas, sí que es verdad que vemos que la sociedad está muy hipersexualizada, pero a la vez también está conviviendo con una cultura un poco casta, sobre todo a lo mejor de ciertas generaciones anteriores a la nuestra, en las que se ve el sexo como algo sucio, como algo malo, y obviamente las nuestras también.
En la serie de Netflix, Sex Education, Otis, el protagonista, monta un consultorio sexual en su instituto al darse cuenta del daño que nos han hecho los falsos mitos del amor romántico y el porno. Al consultorio acuden muchos estudiantes buscando consejos sobre su vida sexual. Masturbación, métodos anticonceptivos, prevención de ITS, consentimiento, placer o incluso cómo actuar en casos de abusos sexuales. El sexo se trata de una forma natural, sin complejos ni miedos, algo que era imposible hasta hace no tanto tiempo, cuando la vergüenza, los tabúes y la culpa proliferaban en torno al sexo. La educación sexual en España sigue siendo la gran asignatura pendiente. Según el informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior, más de 1.000 menores de entre 14 y 17 años fueron detenidos o investigados por delitos sexuales en 2022, un 18% más que el año anterior. Los expertos señalan la importancia de una educación sexual integral que implique a las familias y a los docentes, pero que también se centre en los aspectos positivos de la sexualidad y no solo en la prevención de embarazos no deseados. Sí, hemos hablado al principio del tema de los roles y ahora ha salido el tema de la construcción también de roles alrededor de la sexualidad, que yo creo que esto también es un punto de cambio. Me gustaría saber la opinión de Noemí y Raúl alrededor de este tema. Pues yo creo que el problema, si estamos hablando, por ejemplo, en cuanto a las iniciativas del deseo, ¿no? A la hora de relacionarte, creo que tenemos un problema desde el momento en el que enunciamos como que existe una única idea, forma de deseo, ¿no? O sea, eso lo que va a hacer es que tengas que encajar sí o sí en eso, ¿no? Y si no encajas, vas a quedar en los márgenes. Entonces, cuando se habla de esta construcción, por ejemplo, del hombre en relación al deseo, hay como una serie de ítems muy concretos de qué es lo que tienes que desear por ser hombre, ¿no? Y si no lo haces, se va a poner en duda, ¿no? Esa construcción de tu identidad. Entonces, claro, cuando hablamos también, por ejemplo, de la idea del hombre deconstruido, a mí todo lo que me genera mucha duda es que siempre hablamos en singular como si existiera una única forma de ser, y creo que una de las cosas interesantes que, por lo menos desde donde yo lo veo, hablando ahora de relaciones, ¿no? Como estaba hablando la compañera Lucía y demás, es que tenemos que tener la capacidad y la libertad para poder ser esas personas que somos sin que eso nos devalúe, sin que eso nos estigmatice. Es decir, creo que debemos de salir de esta norma hegemónica, incluso cuando hablamos de la idea de deconstrucción, de que hay como una nueva forma a la que llegar, cuando en realidad lo interesante sería ampliar la mirada y que cada persona pudiera explorar esto de una manera muy genuina. ¿Y tú, Naomi, cómo lo has vivido todo esto del mundo? ¿Qué crees que se espera de una mujer? ¿O qué crees que todavía nos pesa respecto al legado de la idea de la mujer maternal del pasado? Creo que una cosa es hacer una crítica legítima y un análisis de lo que son obviamente los roles de género y de cómo el heterosexismo nos lleva a no poder explorar nuestros propios deseos. Y creo que otra cosa es considerar que todas las prácticas en el ámbito de las relaciones sexuales se deben leer, como decían las feministas radicales del sex negative de los 70, en términos de sumisión, o sea, dominación dominada, sumisión poder, o sea, no existe esa dicotomía tan clara, y creo que el momento en el que nos enfrentamos, estando muy de acuerdo con lo que ha dicho Lidia, de que estamos en una sociedad donde se asume que todas las personas tienen que sentir deseo sexual y de la misma intensidad, estamos en una sociedad profundamente sexofóbica. O sea, estamos en un momento de mucha sexofobia donde a las mujeres se nos sigue coartando y se nos sigue penalizando la sexualidad, y donde además desde cierto feminismo se ha comprado ese marco de pensamiento en el momento en el que se dice que si tú haces una felación o te pones a cuatro patas o practicas sexo anal, eres una mala feminista porque básicamente eres una traidora del feminismo que está reproduciendo esos roles de género. Y eso me parece como terrorífico y me parece profundamente conservador, casi de una sociedad victoriana. Entonces, creo que necesitamos de nuevo esas herramientas, poder hablar entre nosotras de, pues a mí me gusta esto, a mí me gustaría penetrar a mi novio con un dildo analmente. O sea, que podamos decir estas cosas, que es rupturista con los roles de género, pero que no se nos digan desde ciertos sectores que por hacer ese tipo de prácticas estamos siendo, ¿no?, de alguna manera estamos siendo patriarcales, porque desde el lado de los conservadores y sobre todo de los incels, te sitúa en los términos de slut. O sea, tú eres una puta y eres una guarra por hacer felaciones, y eso lo instrumentalizan para luego justificar la violencia sexual, y es cultura de la violación. Y desde otros sectores te están diciendo, no, es que si tú eres una mujer y te relacionas con hombres, te estás relacionando con el enemigo, y encima
estás promoviendo la idea de que si tú les dices que sí a practicar sexo anal, estás promoviendo esos roles de género. No, hombre, pues eso es una profunda contradicción y me parece haber comprado un marco profundamente conservador. Entonces creo que tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Sí, en mi opinión tiene mucha razón Noemí, porque incluso eso pasa, y creo que pasó recientemente con la cantante Chanel cuando fue a Eurovisión. O con Aitana. Exactamente, se dice que son mujeres que si su apariencia es más sexualizada no es porque ellas lo deseen vestirse así, sino pues porque hay un peso del patriarcado que las obliga a vestirse así, cuando tal vez la libertad era para elegirlo todo, ¿no? Para elegir ponerte de 4 patas, para elegir vestirte así o para elegir vestirte de cualquier otra forma. Quiero saber cómo lo veis vosotras, Lidia y Lucía. Sí, de hecho es que estaba como, ostras, no sé si puedo aquí decir algo porque es que me viene súper al dentro. Podéis interrumpir cuando queráis. Vale. No, es que es algo que me he encontrado yo también, porque claro, al ser poliamorosa hay una corriente feminista que yo me acuerdo que hice un podcast con una persona feminista de referente. Todas eran como claro, es que el poliamor es la excusa de los hombres para aprovecharse de nosotras cuando nosotras en realidad no queremos y estamos aquí aceptando infidelidades. Y es como, hola, si fui yo la que yo quería salir de ahí. Y somos muchísimas mujeres que estamos ahí como, ostras, es que yo quiero vivir la sexualidad, quiero explorarme, y no solo la sexualidad, es que soy un ser curioso y me gusta muchísimo el mundo de las relaciones a nivel profundo, porque luego la sexualidad he visto que acaba siendo un factor más. Y en eso estoy de acuerdo, que al final, lo que decía Lucía, ¿no? Es que a mí me parece como que cada persona puede elegir la frecuencia, el tiempo, pero las personas que estamos en poliamor no siempre nos interesa esto. Pero bueno, lo que sí quería decir sobre todo es esto, que como mujer me ponen como víctima y es como, no, si soy yo la que la he liado parda con mis parejas porque quería abrir y yo parecía como que les estaba pidiendo algo súper feo. Sí, Noemí te asiente, te da toda la razón. Estoy aplaudiendo muchísimo. De unos años a esta parte sí que se han normalizado mucho más las relaciones poliamorosas, las relaciones abiertas y otro tipo de relaciones pues menos ortodoxas a las que estábamos acostumbrados. Yo si tuviese un novio creo que no me molestaría que se liase con otra chica en una discoteca o que tuviese una amante si a mí me sigue prestando o me sigue dando mi sitio y me sigue prestando la misma atención que me prestaba antes, y que todo eso se haga respetando pues unas reglas y con sinceridad y basándose en una confianza total el uno con el otro. Reconozco que me genera dudas el poliamor y las relaciones abiertas. Las respeto, pero sí creo que debe darse en un contexto de máxima comunicación y en el que la pareja haya hecho un camino personal cada uno, cada una, de amor propio, de respeto, de tener súper claros los protocolos de comunicación. Creo que el poliamor, las relaciones abiertas, son una opción válida dentro de las diferentes opciones que existen y de los diferentes tipos de parejas. Creo que no es algo para mí, pero conozco a bastantes personas que sí que tienen este tipo de relaciones y les funciona fenomenal, y por eso creo que es una opción válida como cualquier otra. Sandra Bravo. En todo lo que tiene que ver con las relaciones no monógamas, al final nos centramos mucho en la parte de la exclusividad sexual y afectiva, en el número de parejas, ¿no? Divulgadora, escritora y periodista experta en poliamor. Y siento que tiene también mucho más que ver con cuestionar los roles tradicionales de género que se han asignado a las relaciones, sobre todo heterosexuales, que tiene también que ver mucho con la centralidad que damos a la pareja en nuestra vida, que precisamente romper con la monogamia implica diluir su importancia en nuestra vida. Y eso es súper interesante y creo que se pone menos el foco ahí. ¿Y tú, Lucía, cómo te aproximas a esto que estamos comentando? Pues lo primero, daros la razón en todo lo que habéis dicho. Es que al final es que estamos viviendo en una sociedad que nos está criticando si mantenemos muchas relaciones sexuales o si hacemos prácticas que no las consideran como normativas. Eso fatal, pero claro, a la vez, si también tenemos poco, no seas tan santurrona. Sé un poco más madura, ¿no? Todo eso.
pero sobre todo es que la necesidad de que cada persona pueda decidir sobre su sexualidad y que ya está bien de que nos tengan que estar marcando los límites, cuándo podemos tener sexo, cuándo no, de qué forma, porque cada persona funciona de una manera diferente. Y también, sobre todo el tema que se habla de que si ahora hay más libertad, que si ahora las relaciones son de manera diferente, ahora mismo lo que tenemos es más capacidad de decidir porque podemos conectar, por un lado, con personas que se sienten igual que nosotros y por otro lado también que hay más información y cuanto más información tienes, más capacidad para decidir. Sí, la verdad que estamos en una sociedad de extremos. Por un lado tenemos esto que estábamos comentando, ¿no? De que si una mujer viste o hace lo que quiere, pues ya se la tilda con una serie de adjetivos muy peyorativos. Por otro lado tenemos hombres diciendo que si va a hacer falta firmar un contrato antes de darte un beso o acostarse contigo. Es todo tipo de barbaridades. Y yo quiero saber eso, si tú alguna vez te has encontrado alguna de estas características, Lucía, en alguna persona que digas, ostras, pues esta persona me gusta, me interesa, pero si le planteo mi orientación, mi condición, tal vez no le va a hacer gracia y me va a rechazar. Bueno, a ver, sobre el tema de encontrarme a personas, la verdad es que las parejas que he tenido, pues bien, o sea, la verdad es que en general pues lo han aceptado y no me han dicho que no, entonces, pero sí que son cosas que pasan. Es que claro, cuando se asocia que la sexualidad es no mantener relaciones sexuales, dices, uy, yo esto no podría. Pero claro, es que cada persona puede ser de una manera diferente. Y también hay que ver, pues eso, hablar con la persona. A lo mejor sí que habrá personas asexuales que sean incompatibles con alguien que no sea sexual por muchas razones, pero claro, rechazar a alguien asexual sin saber sus circunstancias, sin saber el deseo que tiene, sin saber incluso cómo funciona su atracción en general, pues claro, es ya un poco desde los prejuicios al final y desde el desconocimiento de la sexualidad. Sí que es verdad que, claro, al final podemos tener esas barreras porque nuestra atracción funciona de manera diferente. Entonces podemos necesitar llevar otros ritmos y, bueno, pues al final todo es comunicación y entenderte con la otra persona y ver que hay puntos en común. Y bueno, y también que todo esto siempre lo estamos viendo desde una perspectiva monógama. Pero claro, es que luego también puede haber personas asexuales que les funcione bien el poliamor, relaciones abiertas, todo eso, y que a lo mejor desde ahí puedan encontrar sus formas de vincularse y de conectar con personas a lo mejor que en el ámbito sexual chocan totalmente. Pero claro, al final no es que todas las personas asexuales tengan que estar forzadas a tener una relación no monógama, sino que, pues como todo, que puedan decidir. No tengo súper clara mi orientación sexual y tampoco es algo que me importe, o sea, no me raya. Si tiene que pasar algo en un futuro, pues pasará y lo asumiré como viene, fluyendo al máximo posible, porque al final lo importante es disfrutar, estar feliz y estar a gusto con una persona y ser, pues eso, fiel a mí misma y no hacer daño a otra persona. O sea que a mí no me define ser hetero, sino que me definen otras muchas cosas. Podría decir que sí, que siempre he tenido clara mi orientación sexual, aunque en algunos momentos ya he podido pensar, oye, ¿y si probase esto otro? O al final, en el momento de sentirme atraída por una persona, pues siempre ha sido por el mismo género. Mi orientación sexual siempre la he tenido muy clara, como hombre gay, como hombre marica, con K además, aunque bien es distinto que no siempre, al principio, lo viví con naturalidad, porque me pesaban pues los prejuicios y el miedo a ver qué va a decir alguien, algún entorno y demás, pero siempre supe lo que era. Y en cuanto me trabajé y me desaté los nudos, tengo la suerte de desarrollar mi derecho a la sexualidad y a mi orientación sexual, a expresarme además como soy, con absoluta libertad y con mucha tranquilidad. Ya ha llegado un punto, y creo que eso une varias cosas que hemos dicho, ¿no? en este compartir, y es que llega un punto en el que todo
lo interesante ya sería que todo se disolviera tan fuerte, tan bestia, que cuando te juntaras con otro ser humano y te miraras a los ojos y dijeras, vale, tú y yo, claramente aquí hay algo bonito que podemos construir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué nos está encajando? ¿Qué no? Y a partir de aquí, que todas las personas con las que te relacionas generas acuerdos, un concepto que usamos mucho en no monogamia, pero es que sería muy interesante en cualquier relación consciente. Entonces ya etiqueta poliamor, monogamia, es como vuelve a ser otro limitante. Lo estamos usando para entender un poco si hay otros mapas aparte del modelo tradicional, pero creo que cuando sales de ahí puedes construir lo que quieras. Yo, por ejemplo, un ejemplo claro de esto es que durante, no sé, a lo mejor 3 años que ya llevaba divulgando, es que se repetía mucho la pregunta, Lidia, ¿tú cuántos vínculos tienes? ¿Tú cuántos vínculos tienes? ¿No? Y al principio yo me acuerdo cuando llevaba un añito así que yo decía, pues no sé, tengo 2 o tengo tal, que bueno, no sé ni por qué respondía, pero da igual, respondía. Y lo que pensaba es con cuántas personas me acostaba y me di cuenta de que esto no tenía ningún sentido, porque realmente lo que yo entiendo por vínculo no, o sea, no me sirve la imagen externa, es decir, igual respondo, pues estoy contando a una persona con la que tengo contacto una vez cada 3 meses y sí, tenemos sexo, y no estoy contando a una persona a la que quiero con locura, nos cuidamos, nos escribimos constantemente, soy su persona de apoyo para todo, ¿no? Y a lo mejor con esta persona no tengo sexo, pues para mí esta persona es más vínculo que otro, con lo cual ahora me dicen, ¿cuántos vínculos tienes? No puedo responder porque están pensando con cuántas personas me acuesto y eso para mí es lo menos importante, es qué personas forman parte de mi red a nivel profundo. Entonces, claro, ¿eso es poliamor? ¿Eso es ¿Qué es esto? No es nada, es empezar a pensar de una manera mucho más profunda y a conectar de una manera diferente, donde ya no importa la etiqueta, lo que importa es tener relaciones bonitas. Es que fíjate, no sé, esta es mi opinión muy personal, no sé cómo lo veis Noemí y Raúl, pero parece que a veces la sociedad ha avanzado y por tanto todo ha cambiado absolutamente, pero mi impresión es que no. En mis amigos hay personas que les encantaría encontrar un vínculo especial que no encuentran, y yo no sé si ahí es porque es una sociedad mucho más volátil. ¿Creéis que la gente tiene más miedo al compromiso? Parece, ¿no?, que a veces las aplicaciones de citas se han convertido en una especie de distracción, y eso por un lado parece, ¿no?, que ha popularizado el sexo, lo ha democratizado, lo ha hecho mucho más fácil, pero a la vez tal vez ha generado un sentimiento de soledad en muchas personas. No sé cómo os aproximáis a esto, la posibilidad de estar con mucha gente sin realmente sentir esos vínculos tan profundos. No sé, yo creo que respecto al compromiso, yo creo que estamos un poco más liberadas en cuanto a las expectativas de que la persona que encontremos tiene que ser la persona definitiva, ¿no? Y que de alguna manera un poco desde el feminismo hemos trabajado un poco, y también desde los movimientos LGTBI y demás, se ha trabajado mucho el duelo anticipado, ¿no? Como el pensar, bueno, no pasa nada si no estoy con esta persona toda la vida, ¿no? También creo que la hostilidad muchas veces de las ciudades, la precariedad, pues hace que muchas veces no puedas pasar tiempo con las personas que quieres y al final eso rompe o debilita ciertos vínculos, ¿no? Eso no significa que lo de antes fuese perfecto, o sea, como que no es una nostalgia de lo que había antes ni muchísimo menos, pero creo que, bueno, pues que hay que tenerlo en cuenta. No es tanto miedo al compromiso como a veces una dificultad de poder enraizarte en un sitio en el que te están expulsando. Sin ánimo de generar polémica, me gustaría saber esto. Si le dais tanta importancia al sexo, que si alguien os dijera, pues mira, yo soy asexual, ¿querríais estar con esa persona? O sea, sí que estamos como un poco acostumbrados a ver a veces a ciertos colectivos, a ciertas personas, un poco como si fuese un poco un safari, ¿no? Que yo he escuchado mucho esta pregunta de, ¿podrías estar con una mujer trans? ¿Podrías estar con una persona sexual? O sea, como que no lo digo ni mucho menos por ti, pero como que nosotras mismas nos planteamos esto como, ¿podrías coger como si yo solamente tuviese el poder cuando es algo consentido? O sea, a lo mejor lo que me tengo que preguntar es si esa persona querría estar conmigo, ¿sabes? O sea, como que plantearlo desde esos términos es como que hay algo normal que elige puntualmente estar con algo, ¿no?, como fuera de la norma. Y me parece un poco como, pues eso, ¿no?, como jugar un poco a los peones con personas. Raúl. Yo por recoger aquí un poco lo que trae Noemí, claro, yo me parecería interesante primero definir, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de compromiso, ¿no? Porque parece que es una palabra muy grande
que mucha gente ya, de hecho, le provoca la propia palabra una serie de expectativas que hace que ya estén depositando en la otra persona, pues no sé, como esta escala relacional a la que de alguna manera es como en la que se nos ha educado, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me parece que compromiso es lo que esas dos personas establezcan como compromiso, que puede ser pues unos cuidados, una responsabilidad, cuando nos veamos, no tiene que llevar una periodicidad concreta, es decir, es la manera en la que tú y yo creamos un código en el que nos estamos cuidando, nos hacemos sentir bien más allá de estas normas de qué debería ser el compromiso, ¿no? Y creo que en muchos casos estas expectativas no dejan de estar sobre nuestras espaldas a la hora de que cuando estamos conociendo a alguien, ¿no? Y ya empezamos a sentir que esa persona nos importa, ¿no? Y entra en juego la vulnerabilidad, esta carga de, en el momento que ya me estoy mostrando y estoy viendo la vulnerabilidad de otra persona, ya me tengo que hacer como responsable de esta otra persona, y muchas veces esto nos genera el miedo de, bueno, a ver si esto ya quiere decir que esto ya es una pareja, ¿no? Y ya de pronto lo siguiente es empezar a convivir. Y en muchos casos la vulnerabilidad simplemente es la capacidad que hemos tenido para entendernos en esa intimidad y poder compartirnos sintiéndonos libres, o sea, que no, sin asociarlo a nada más. Y un poco con lo que estábamos hablando, yo creo que no podemos obviar lo que son los nuevos estilos de vida, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la cuestión del poliamor yo creo que plantea un nuevo estilo de vida, más si de pronto uno se plantea el proyecto de ser madre o de ser padres. Y ahí vemos cómo la sociedad también ha cambiado y le ha dado muchas más facilidades a la mujer. Hoy en día te puedes congelar óvulos, está claro, como siempre se ha podido, puedes adoptar. Se ha retrasado la edad de maternidad de muchas mujeres y otras tristemente no pueden hacerlo por la precariedad. Y me gustaría empezar igual por el caso más atípico. ¿Cómo sería en el caso de una relación poliamorosa el hecho de ser madre? Bueno, yo creo que lo que ha sido durante muchos años en el pasado, ¿no? Yo creo que se ha vivido en tribu. Se ha compartido en tribu, porque es eso, lo que creas es un espacio donde hay sinergias y hay trabajo entre todas las personas implicadas y realmente yo creo que lo dificilísimo es una crianza a dos personas. Y ya no digamos a una, ¿no? Es decir, nos han ahora metido en casitas de dos y dices, ¿y esto cómo se hace? Pues no se hace tirando de abuelas y abuelos, se hace tirando de canguros y sosteniendo además pues un sistema laboral que no te deja vivir. Pero bueno, es decir, en poliamor está, digamos, la idea de ser más personas que contribuyamos, está deshacer un poco esta idea de que yo solo me ocupo del niño que lleva mi sangre y empezar a pensar pues de otra manera donde el amor es algo más global. Dicho esto, no deja de ser una utopía a día de hoy, al menos en muchos espacios, porque o sea, estamos en una sociedad pues que estamos muy divididos, estamos en espacios de convivencia pues separados y llega un punto donde crear esta red puede ser algo más complicado. Sí que sé que cuando se busca esto y hay una intención de trabajarlo y empiezas a tener a tu alrededor personas que piensan como tú, una crianza puede ser mucho mejor. Y lo digo sin ser madre, pero tengo como uno de mis vínculos, y lo digo así porque ya he explicado lo que entiendo por vínculo, tiene precisamente una crianza no monógama y habla de ello. Es decir, se empiezan a crear estos espacios donde se busca una crianza diferente. Y bueno, ya que has aludido al hecho de ser madre, tenemos aquí una madre en camino, que es Noemí, y yo creo que ella también ha tenido un discurso, por lo que hemos ido leyendo en sus publicaciones, relativo a la precariedad que sufren muchas mujeres que no pueden ser madres, aunque quieran, porque ni concilian, ni se sienten laboralmente estables, ni pueden permitírselo económicamente. Pero de pronto vemos que hoy Noemí ha venido embarazada, ¿no? O sea, bueno, yo siempre he querido ser madre y de hecho, o sea, el relato siempre ha sido quiero ser madre y las circunstancias económicas no me lo permiten, ¿no? Entonces, para mí, si hay un deseo individualísimo, por eso te decía antes lo de no podemos leer todo en clave estructural de todas las mujeres que están maternando son acólitas del patriarcado y la maternidad va a ser una tumba para ellas. A mí yo tengo un deseo individualísimo de
maternidad, y cuando las condiciones materiales más o menos me lo han permitido, pues me he embarazado. Entonces, bueno, pues sí, lo que decía un poco la compañera, desde luego que el sistema no está planteado para que la crianza sea fácil, ¿no? Tengas más o menos tribu, ¿no? Y al final, lo que decía un poco antes, ¿no? La ciudad, en este caso, por ejemplo, Madrid, pero otras ciudades también, son muy hostiles, ¿no? Y también son muy adultocéntricas y no conciben la infancia como un proyecto colectivo, ¿no? Y de hecho, desde gran parte de la izquierda se está comprando este discurso de pues no haber tenido niños. Si has tenido niños, pues es tu problema y te apañas. Mira, los niños son del mundo, como diría Sophie Lewis. O sea, la abolición de la familia, si nos queremos meter en ese planteamiento, implica que todos tenemos un deber y una responsabilidad hacia esos niños, ¿no? Y yo creo que porque yo tenga ese crío y desde luego me tenga que hacer cargo y sea un deseo personal, no significa que ese menor no tenga derechos y que la sociedad se los tenga que dar, ¿no? Y creo que es mucho más bonito el planteamiento que hacía la compañera, que hacía Lidia, ¿no? Respecto a vamos a pensar la crianza, ¿no? De manera más colectiva, y a lo mejor no es mi hijo de sangre, ¿no? Es el hijo de mi compañero, de mi vínculo, de mi novia, de lo que sea. Pero quiero estar en su vida de alguna forma, ¿no? Y creo que todos nos lo deberíamos plantear de esa manera, porque si no, al final le hacemos el juego a la extrema derecha, a Vox, cuando dice los niños son de las familias, no se les puede dar educación sexual en las aulas, no se les puede estar inculcando estas ideas porque es su familia la que tiene el deber de inculcarle los valores, ¿no? Los niños son de la sociedad. Y creo que desde ahí es una idea mucho más bonita de la infancia. Llevo más de 20 años como ginecóloga. Doctora Miriam Aldiz. Y yo recuerdo cuando empecé, que incluso se decía, muy mal dicho, por cierto, pero se decía a partir de los 35 años. Ginecóloga, obstetra y docente. Cuando una mujer comenzaba con su primer embarazo por encima de los 35 años, se decía primípara añosa, como si fuera una cosa normal decir eso de añosa, ¿no? Bueno, pues eso se decía, eso lo recuerdo yo porque no era lo habitual. Por encima de los 35 años, hace más de 20 años, ya se consideraba como, uy, va tarde, ¿no? Y sin embargo, ahora es de lo más normal que las mujeres empiecen por encima de esta edad. Hay muchas razones para que la maternidad se haya retrasado. Creo que en España una de las más importantes es que se alcanza la estabilidad laboral y económica pues a una edad más tardía, ¿no? Esto tiene un peso muy importante en ese retraso de la maternidad. La edad lleva inherente un aumento de riesgo en el bebé de cromosomopatías, de bajo peso al nacer, en cuanto a la madre, más predisposición a ciertos inconvenientes como preeclampsia, diabetes gestacional, etc. El que cueste más ahora tener hijos que antes no es otra cosa que por el retraso de la edad. Podríamos fijarnos en modelos que funcionan en el norte de Europa, donde se protege muchísimo la maternidad y se establecen unas condiciones más favorables, ¿no?, para poder ser madres. En este momento me lo planteo, sí, como horizonte, sí, como sueño, sí. Como una posibilidad real, bueno, pues igual ahí es momento de ir aterrizando de momento, aunque es un no. Con todas las garantías, por supuesto, para el menor o la menor de edad, y hacerlo, pero claro, eso todavía queda mucho. Sí que me gustaría tener hijos, pero en un futuro. Creo que ahora mismo no, aunque por supuesto si viniesen, bienvenidos serían, pero en un principio me gustaría esperar. La idea y el concepto de ser padre y tener una familia tiene elementos atractivos, pero el coste de todo, ya no solo el económico, sino el cambio que da en tu vida y todas estas cosas, creo que es algo que cada vez somos más conscientes de ello y también te echa para atrás, ¿no? Ya sin ser el tema recursos económicos.
Yo desde muy pequeña he tenido un instinto maternal enorme y esto no se me ha ido con los años. Si tuviese recursos económicos y dinero, todavía no los tendría, porque yo ahora mismo voy a cumplir 28 años, sé que es una edad que en otra época, o que incluso en esta época, es la edad perfecta para otras personas para ser madre, pero para mí en concreto no. Y creo que tengo también que disfrutar, pues creo que no es el momento por ahora de ser madre. Pues sí que es verdad que cuando era más joven siempre quise tener hijos súper joven, véase 18, 20 años, pero bueno, sí que es verdad que según vas creciendo y te vas dando cuenta de que pues quizá la vida no es tan sencilla como pensabas, pues ahora estoy en un momento en el que no me planteo tener hijos a corto plazo y creo que a medio tampoco, sobre todo por, bueno, hay que tener en cuenta pues que el mercado laboral no es el más adecuado y bueno, la situación económica tampoco. Entonces, bueno, creo que tener un hijo, si no puedes garantizar que tenga lo mínimo para vivir bien, creo que es un poco un acto suicida, ya no por ti, sino por ese niño que al final viene al mundo. O sea, en el momento ahora mismo en el que atravesamos los jóvenes, creo que es bastante complicado tener hijos. Claro, decías tú que no sabes. Yo creo que parece, o al menos yo esto lo he vivido en algunas de mis amigas que han llegado a la treintena, cuyo deseo no es ser madre, que incluso ellas se sienten raras, incluso a veces conviven con la sensación como de traición. Se me ha dicho que yo podía elegir eso, ¿no? Con todo el coste que supone asumir que a lo mejor no me apetece ser madre, pero luego incluso parece que a veces se me criminaliza, porque todavía se siguen haciendo estas preguntas de, bueno, se te va a pasar el arroz, no has pensado cómo vas a hacer esto en unos años, va a ser más complicado. Ahí, Raúl, los chicos no tenéis tanta dificultad, ¿verdad? No nos cae esta carga. Todavía no tenéis que reflexionarlo. Perdón, quería decir que esto al final yo creo que va a ser el nuevo reto de nuestra generación, de las que vienen, que es, Dios mío, qué follón. O sea, la gente va a entrar en el mundo relacional y va a ser como, vaya follón, y ahora yo qué hago. Y este es el peso, ¿no? Un poco el desde dónde estoy tomando las decisiones. Todo el rato va a ser como la pregunta repetitiva, ¿no? Si quieres estar un poco desde este camino. Y para mí la única respuesta es desarrollo personal, mirar hacia adentro, preguntarte quién eres, ir a tu esencia, y todo el rato en bucle esto hasta que vayas respondiendo por ti. Pero claro, este punto donde tú tienes que encontrarte a ti es que si no lo haces desde un camino un poco más pues de desarrollo personal, desde mi punto de vista, va a ser muy difícil porque vas a buscar respuestas fuera todo el rato. Fíjate que tú has dicho eso, ¿no? De mirar hacia adentro, y a mí me da la impresión que en la época de nuestros abuelos, por echarnos mucho atrás, no tenían tanto esta reflexión de si quiero o no quiero, si voy a ser o no voy a ser, ¿no? Obviamente había el peso de la tradición y de las expectativas y un poco del entorno, pero yo creo que esto es muy de la generación actual, ¿no? Esto de me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir, esto a mí me realiza personalmente, no me realiza. Así que bueno, os agradezco mucho que hayáis participado hoy en este episodio y nada, que vaya todo muy bien y que espero que nos volvamos a encontrar pronto. Gracias por vuestras reflexiones. Gracias. Y en este Selfie a los 30 hemos aprendido que una sociedad puede parecer muy avanzada en derechos de la mujer, pero que el progreso también se encuentra con escollos e involuciones. Y ahí nace la crítica, tanto de las feministas, de reflexionar sobre hasta qué punto no se ha incluido a los hombres en este tiempo, como también algunos hombres que reflexionan sobre las actitudes que no censuran de sus amigos. También hemos visto que en esta sociedad hipersexualizada, de aplicaciones de citas, la juventud no es tan banal como la pintan. Hay cosas que se mantienen estables como en el pasado, ya sea la importancia de la intimidad o de construir lazos estables. Incluso que muchas mujeres no se sienten cómodas con esta reacción neopuritana, tan típica de este tiempo aunque sea paradójico, en la que todavía se las juzga por ir vestidas o hacer lo que les dé la gana. O que la maternidad, a diferencia de la tradición o de las expectativas de antaño, se encuentra ahora también con la voluntad personal de elegir otro camino o con la incapacidad de ser madre por falta de recursos, pese a la posibilidad de retrasarlo en el tiempo mediante ciertos tratamientos. Es más, que el sexo no solo puede vivirse de una forma, sino de muchas otras, como tener menos ganas que en las películas de Hollywood o incluso ser poliamorosos. Selfie a los 30 es una producción de Ser Podcast dirigida y presentada por Estefanía Molina.
Realización sonora, Roberto García. Grabación, Miguel Hijosa. Producción, Gemma Jiménez. Coordinación, Ana Alonso. Escucha Selfie a los 30 en Ser Podcast o en tu plataforma de audio favorita.